Celebremos el mes de la mujer estudiando a las mujeres de la Biblia. Acompáñanos y disfrutemos juntas las enseñanzas de estas valientes mujeres, ejemplos de vida que trascienden hasta hoy. Buenos días. Esperando que tengan un lindo día junto a sus familias, les saluda Nelly Gatica. Compartiré con ustedes otra historia de fe y ejemplo de mujeres de la Biblia. En esta ocasión estudiaremos a la sierva de Naamán, una joven mujer que reaccionó con rapidez. Es una de las tantas mujeres ejemplares de la Biblia que hemos estado recordando y estudiando. La referencia bíblica en donde podemos encontrar a esta joven es en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. Antes de hablar de ella, quiero contarles un poco el contexto de los registros bíblicos donde podemos apreciar esta historia. El versículo 1 nos relata quién era Naamán y cuál era su problema. Este versículo dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así como lo acabamos de leer en este versículo, la descripción que nos dan de él nos deja apreciar varias características de Naamán. Un hombre de alta estima, un hombre muy importante, valeroso en extremo, y como siempre hay un pero, el pero de Naamán es que era leproso. Recordemos que la lepra es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también afecta otros sitios, tales como las mucosas, los ojos, los huesos. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable, que lentamente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan buena y exitosa fuera la vida de Naamán, él estaba enfermo, con una enfermedad terminal. Es aquí donde entra en escena la mujer sobresaliente y ejemplar la que de hoy estudiaremos. Evoquemos el testimonio de la joven esclava. Permítanme leerle los versículos 2 y 3 del mismo capítulo 5. Dice así: Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Quiero recordarles que esta jovencita era una misionera involuntaria, por llamarlo de alguna manera. Ella fue tomada cautiva en Israel y ahora estaba en Siria. Sin embargo, Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien más grande. No aparece en registro de su nombre, pero sí sus acciones de gran ejemplo que trascienden hasta hoy. Esta joven mujer nos ilustra las formas misteriosas en las que Dios actúa. Ella probablemente fue criada en un hogar con grandes principios de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad. Significó una pérdida irreemplazable para sus padres, y por lo cual, sin duda, se lamentaban cada día. No obstante,
ella fue grandemente utilizada de una manera sencilla. Ella dice algo muy importante: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. Esta joven fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel en circunstancias actuales. Se interesó lo bastante como para hablar y tuvo la suficiente fe como para creer que Eliseo, un profeta del Dios verdadero, lo sanaría de su lepra. Y es así que por la mano de Dios, Naamán es sanado de su gravísima e infecciosa enfermedad. Finalmente, Naamán, el valeroso, el general, el hombre imponente e importante, el que da órdenes a sus soldados, ahora está escuchando a su joven sierva. Escucha su consejo y emprende su viaje hacia la nación de Israel. Allá recibió instrucciones de Dios a través del profeta Eliseo, aunque al principio no comprendió y se molestó por lo que escuchó. Esto lo podemos leer en el versículo 12. Dice así: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Podríamos decir que menospreció la instrucción de Dios, porque le pareció despreciable las aguas del río Jordán. Pero finalmente accede a estas indicaciones, las cuales consistían en sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al hacerlo, se obró el gran milagro de sanidad. Lo vemos en el versículo 14, que dice así: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Todo esto ocurrió gracias a aquella joven, cuyo nombre no sabemos, pero que era fiel sierva de Dios, que no dudó en hablar de aquel Dios verdadero que hace sanidades y milagros. Nos queda una gran reflexión y aprendizaje de esta joven. Podemos ver los beneficios de una educación espiritual en los principios de Dios. Si ella no hubiera sido instruida en los conocimientos del Dios omnipotente y verdadero, no hubiera sido instrumento de tan gran salvación. También aprendemos con su ejemplo que, al igual que ella, podamos demostrar en todo tiempo ser fieles y contarle a las personas cuán grande es el Dios a quien servimos y amamos. Y que recordemos siempre que cuando actuamos con sabiduría, generosidad y de corazón, dando buen testimonio, bastan pequeños gestos para hacer la diferencia, y así sucedan verdaderos milagros. Bueno, queridos oyentes, espero que la historia de esta mujer haya sido una inspiración y una gran bendición en su diario vivir. Mañana continuaremos recordando a más mujeres de la Biblia. Se despide de ustedes Nelly Gatica, deseándoles con mucho cariño que el amor de Dios los proteja y acompañe siempre. Un abrazo.